Muy bien. Ya estuve recibiendo sus tareas en estos días. Voy a acabar de revisarlas y les daré retroalimentación correspondiente, por favor. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, me gustaría justamente hacer una reflexión de lo que ustedes revisaron. Tenemos ahorita a Isis. Te escuchamos, Isis. Referente al artículo, ¿usted qué cree? ¿El sistema de justicia penal debe prevalecer, debe modificarse o debe de extinguirse? Yo creo que debe modificarse. Creo que sí tiene muchas bondades y ha funcionado. Estuve checando algunos índices como de su impacto, del impacto del sistema de justicia penal acusatorio en México y bueno, diversas cosas. Entonces yo creo firmemente que sí debe continuar, pero sin duda pues creo que muchas veces ha fallado el sesgo cognitivo que tienen los juzgadores o la falta de información que pueden llegar a tener. Así que creo que ahí está pues el área de oportunidad y de ser así, pues creo que tendría una mejor función. Sí. Creo, se me fue un poquito la red, Isis, si me lo podía repetir, por favor. Se me fue un poquito la red. Ya regresé. Maestro, decía que había checado como diversos Buenas artículos noches. y, y escritos del sistema de justicia penal en México y creo que solo se debería modificar. Para mí no se debe extinguir, pero tampoco debe continuar como es. O sea, sí entiendo que tiene fallas, pero pues sí se puede modificar. Creo que los juzgadores o los que estamos en el área de impartición de justicia, pues tenemos una gran área de oportunidad, que creo que por ahí podemos empezar. No dejarnos llevar por nuestros sesgos cognitivos, que muchas de las veces es lo que nos falla, pero si recibimos como capacitaciones o los jueces de primera instancia pues están como recibiendo cursos o algo así, que esa fue mi propuesta, no sé si alcanzó a leer mi documento, pero yo ahí hablaba de como algún congreso como para los juzgadores o algo así, o sea, como para que ellos estuvieran en constante capacitación y de esa manera poder mejorar pues el derecho penal o el sistema de impartición de justicia en el país. Pero me quedó duda al final porque el artículo hablaba sobre los neuroderechos y dije, bueno, o sea, como que ya al final no encontré tanta relación porque de repente ellos empiezan a decir que pues sí, que están muy bien los neuroderechos y los explican y todo bien, pero siento que ya cuando nos tienen como en un punto muy arriba y uno ya empieza a creer que sí, que se debe modificar o que debe estar mejor implementado, pues que no, o sea, es como que no, siempre no, y está todo mal en el derecho penal y hablan del neuroabolicionismo, pero pues, pues al final no supe si fue, esa fue mi percepción o leí mal o no entendí, pero creo que fue así, o sea, como que ellos lo abordan muy bien y en cierto punto yo llegué a creer que eso era lo mejor, o sea, como una modificación o crear alguna ley especial, como se habla en el caso de Chile, pero pues no. Así que yo creo que es solo modificarlo, maestro. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a escuchar los demás comentarios y les voy a hacer el conglomerado. La idea de que revisaran este artículo precisamente es que tuvieran las dos vertientes de cuáles los puntos benéficos, cuáles son los puntos en contra, pero justamente este artículo se los puse a propósito de que mi amigo el doctor Diego Borbón hace un análisis muy excepcional, pero que no concluye. Esa es la idea, que no hay una conclusión clara porque deja abiertas las posibilidades. Muchas gracias, Isis. Luis Enrique, lo escuchamos, por favor. Buenas noches, doctor. Pues mire, yo llegué a la conclusión que los neuroderechos en realidad van a ser una rama auxiliar del derecho, no pueden estar por encima del derecho penal en este caso, que los operadores jurídicos, ¿verdad? En este caso MPs y jueces, deben tener asignado una capacitación y personal a su juzgado, ¿verdad? De médicos, de psiquiatras, neurólogos, farmacobiólogos, ¿verdad?
para que ellos entiendan el comportamiento del cerebro, el comportamiento de los medicamentos que pueden actuar sobre los receptores, ¿verdad? Entonces, decir, ¿sabes qué? A esta persona realizó esto porque tiene una falla ahí, unas neuronas no le trabajan, o una parte del hemisferio está dañada. Eh, y otra cosa también importante, que en una conferencia el doctor Gerardo decía que pues la solución no es todo, no es meter toda la gente a la cárcel, ¿verdad? Entonces, por algo se hizo los medios alternos. Bueno, ya se dio el primer paso aquí en México, ¿ah? Porque hubiera sido lo mismo con el anterior sistema penal, con este o con uno nuevo que viene. ¿Por qué? Porque en el 2008 se hizo la famosa reforma penal aquí en México. Eh, nos vendía una idea que por los derechos humanos, el caso Raya, pero también había intereses políticos, ¿verdad?, del gobierno, y ahí va la reforma. Okay. Nos cambiaron el sistema procesal penal, que adoptamos un sistema chileno, que ese sistema chileno a la vez es de los gringos, ¿verdad? Así no los van, nomás lo van disfrazando, ¿verdad? Entonces, todo esto de las neurociencias, los derechos, sí le va a servir mucho a los juzgadores, porque hay gente que en verdad es inocente, hay gente que es culpable, es responsable, pero por una cuestión procesal obtienen su libertad. Porque logran engañar al juez, son muy convincentes, ¿verdad?, en su forma de actuar. La otra vez estaba leyendo un artículo de un médico australiano que se basó en los estudios cuando en los años 70 que decían no escuchen esos discos de los grupos de metal porque son satánicos, adoran son fieles a Satanás, pues así sí, o de algunos cantantes de aquí de México también luego con el tiempo se supo. Entonces él desarrolló una técnica que es leer al revés, ¿verdad? Y en base a esa técnica eh, se logra ver cuál es el verdadero comportamiento de las personas. Bueno, en Dinamarca, algo que también me llamó la atención de ese país, Dinamarca, sus prisiones parecen un centro de recreación, en donde las celdas parecen camarotes de barcos de lujo, tienen unas salas de entretenimiento, tienen pantallas, eh, no tienen castigos forzosos, trabajos forzosos. Entonces, es un país que ha evolucionado mucho y la población de los penales ya es mínima, ¿eh? No se compara, o sea, no la compararíamos con México. Entonces, son países a lo mejor que han evolucionado más en estas cuestiones de neuroderecho, neurociencias, pero pues yo siento que en México ya dio el primer paso, nada más que en lo personal yo veo que sí va, el derecho penal aquí en México, procesal penal, está estancado, ¿no? Está estancado y van a pasar décadas para que alcance, ¿va?, o se ponga a la par del neuroderecho, ¿va? Pero bueno, ya se empezaron a dar los primeros pasos. Vemos que la tecnología, los estudios sirven de muchas cosas. Las teorías lambrosianas del autor, ¿verdad?, de hecho, autor, hecho de acto, ya no son predominantes en esta época. Ya la gente, como en la clase pasada que la estuve viendo, usted decía que el neuroderecho no va a decir catalogar si es culpable, si es inocente, simplemente qué fue lo que lo llevó a realizar tal conducta. Bueno, eso es todo mi pequeño resumen de lo que
considero. Ok, muchas gracias, Luis Enrique. Y con todo esto que usted nos comenta, el sistema de justicia penal debe prevalecer, debe extinguirse o requiere una transmutación de fondo. ¿Qué considera usted con eso que usted nos acaba de explicar? Bueno, tiene que existir, como lo puse en mi trabajo, tiene que tener una transmutación de fondo, ¿va? Si no, no va a funcionar, ya sea este sistema que tenemos o el anterior o el que nos pongan. Si no tenemos eso, no va a funcionar. Muchas gracias, Luis Enrique. Montse Salazar, ¿le escuchamos, por favor? Ay, listo, ya. Yo también digo que tiene que seguir existiendo porque pues finalmente regula una sociedad, ¿no? Y finalmente para que una sociedad haya armonía, pues tiene que haber unas reglas en la sociedad, o sea, no se puede desaparecer. Es importante que pues los sistemas estén, o sea, mi compañera Isis hablaba de capacitación. Capacitación siempre ha habido, ¿no? O sea, siempre ha habido capacitación y todo. Yo me fui en mi trabajo como decir, así como le dan importancia en la capacitación, en la actualización y todo, también deberían de darle importancia a la calidad de humanos que somos, ¿no? O sea, así como dan capacitación cada 6 meses obligatorio, tienen que tener o se tienen para certificar ciertos cursos, también deberían de considerarlos en la cuestión mental, en la cuestión emocional, en el estrés laboral, ¿no? En qué calidad de ambiente laboral existe. O sea, no nada más, hay una reforma y actualícense la reforma. A ver, cada cierto tiempo necesitan ir a terapia, necesitan relajarse, desarrollo humano, o sea, ese tipo de cosas que también es importante para la cuestión del estrés social, ¿no? También yo decía que está bien, o sea, están bien las reformas hechas, solo que el problema es, somos nosotros como juzgadores o como partes del proceso, o sea, el proceso como tal que tú lees en el código y todo está perfecto. El problema somos las personas que no lo hacemos de la manera correcta, ¿no? Que no tenemos la infraestructura suficiente, como en el área, por ejemplo, de la fiscalía, que es el primer eslabón y realmente está. Hay veces aquí en Colima o en otras fiscalías que no tienen los químicos suficientes, las herramientas suficientes, los instrumentos suficientes para poder entonces tener o fundamentar bien el proceso, ¿no? Así no tenemos un CSI como en Estados Unidos, que realmente los peritos son científicos, o sea, el área científica debería ser sumamente científica, porque pues los derechos aquí, los neuroderechos y todo, finalmente caemos a que son interpretables, ¿no? Entonces, la interpretación llega a ser subjetiva finalmente. O sea, realmente no es como que es blanco o negro, sino, ven esto y entonces es subjetivo. Entonces, realmente, como decía el escrito, como lo puse en mi conclusión, termina siendo subjetivo. Estamos hablando de lo que puede pasar, ¿no? La predicción, pero el que seas o sea, realmente, yo he visto una película hace 1000 años de Tom Cruise, de que eran como unas personas que, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero que leían el futuro y eran como unas personas que estaban ahí, como unos psíquicos o unos extraterrestres, pero finalmente se iban a la presunción de inocencia, porque pueden llegar ahí, pueden tener el arma, pueden tener la disposición, pueden tener la cuestión neuronal, y a la hora de la hora pasar algo que no lo hagan. O sea, piensan robar el banco, piensan robar eso, y llegan al banco a lo mejor y puede que esté su mamá o su hermana, y aunque tengan la herramienta y aunque tengan la intención y lo hayan, y vayan a su casa y tengan todo el mapa ahí de estructurado de qué lo iba a hacer, a la hora no lo realiza, porque hay cosas ajenas externas que pueden pasar que no lo hagan. Entonces, pues también sería como donde está la presunción de inocencia, todo este rollo, ¿no? Pero sí yo me voy a más que nada a la capacitación y todo de, como usted decía, o se mencionó en la clase pasada, de que muchas veces, pues, nuestro vida o lo que hemos vivido nosotros, pues nos genera un criterio. Y también nos comentaba nuestra compañera Angélica o Isis de un caso de una jueza que por lo que le había pasado había tenido, no fue tan imparcial, sino se dejó llevar por sus vivencias, ¿no? Para resolver.
Entonces, es súper importante que cuando nos designen como funcionarios públicos, se fijen en más que la cuestión, obviamente, de saber las leyes y todo, que realmente cumplamos con el perfil, ¿no? Que eso muchas veces, aunque está establecido y se hacen los exámenes psicométricos y todo, no le dan el valor suficiente, o sea, le dan más valor o sea, a otras cosas en lugar de que realmente es igual de importante que estés bien de la cabeza a que sepas el código para poder tú juzgar a alguien, ¿no? Y a veces no le dan como, es el 10% o el 20%, cuando a veces es hasta más importante tener sentido común o que tengas eso. La ley como sea la lees, o sea, no te la tienes que saber dónde buscar, ¿no? Más que sabértela de memoria, es como, y ese es el punto a lo que yo voy, que deberíamos de capacitarnos y que nos estuvieran, te haces juez y cada cuánto te revisan para ver si sigues estando en la misma capacidad de serlo, ¿no? Que fuéramos una capacitación constante para que siempre estuviéramos cuidando nuestro actuar, cuidando nuestra mentalidad, nuestra estabilidad emocional y también nuestro trabajo. Porque no eres el mismo cuando entras que cuando ya llevas 10 años de experiencia, 20 años, tu vida cambió, a lo mejor entraste soltero, luego te divorciaste y agarraste, ya por la vivencia ya tienes una idea de otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante monitorear eso para mí y que en todas las áreas. Yo también mencionaba que, por ejemplo, para las áreas como de policías y eso, hacen exámenes de control y confianza. ¿Y por qué solo se lo hacen a ellos y no a todos a todos los servidores públicos? O sea, ¿cuál es, o sea, o qué otra? Tenemos que ser confiables para en cualquier parte y que las personas que somos servidores públicos siempre hagamos nuestra función y que lo que hagamos lo hagamos como si nadie somos exentos de estar en una situación de un proceso. Entonces, que siempre veamos en que si yo estoy en la fiscalía, ¿cómo me gustaría a mí hacerlo si estuviera yo atendiendo a mi hermano, a mi amigo, o sea, a un familiar, y así en todas las áreas, ¿no? Que fuera igual de digno en todas las áreas como si estuviéramos haciéndolo para nuestro mejor amigo, para nuestra familia o algo así. No sé, es como mi punto de vista. Muchas gracias, Monse. En efecto, aquí voy a hacer una pequeña acentuación. La capacitación, más allá de capacitar, como bien menciona, la capacitación existe, pero con la finalidad de que, y dar capacitaciones continuas cada año de lo mismo, pues realmente no nos lleva a ningún lado, sino que sea con un sentido crítico, con un sentido transfictivo y con un sentido hacia, como bien menciona, evaluar si se cuentan con las mismas capacidades que tuvieron hace 5, hace 10 o hace 2 años. Muchas gracias, Monse. Olivia, les escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Muy buenas noches. Pido una disculpa también porque no puedo prender mi cámara. De hecho, estoy fuera del país y la señal está en el lugar en donde estoy, está muy débil. Eh, y pues bueno, he tenido ahí como que varios problemitas. Entonces, pues voy a tratar de que se oiga perfecto. O sea, ahorita con lo único que cuento es con el celular. En fin, pues bueno, yo soy de la idea de que no se debe de extinguir, que se debe de modificar y que se debe de modificar, pues de alguna manera, paulatinamente, las leyes cambian frecuentemente y pues el tipo de sociedad en la que vivimos también debe de ser acorde. Sí ha funcionado, por lo tanto no se debe de extinguir. Sí ha funcionado, pero pues yo considero que con el tiempo puede perfeccionarse. Hay muy importante el neuroderecho porque, pues bueno, toda vez que nos va a ayudar a coadyuvar o a apoyar con todos sobre todo para integrar todos esos conocimientos que se tienen de acuerdo al conocimiento del cerebro. Y entonces, de alguna manera, esto, pues, como decíamos en clase anterior, va a servir para detectar
esos factores de la conducta de las personas, de los seres humanos, y que nos puede apoyar pues en varias áreas, tanto penal, familiar o mercantil. Es muy importante también que digamos que cuando el neuroderecho no busca justificar ni hacer, como comentábamos, una apología del delito, sino más bien enfocarse a la persona, porque en todo caso se va a juzgar la conducta, el delito, y no tanto, no se pone énfasis quizá a las personas el por qué realizan tal hecho, tal conducta. Aquí comentaba también, y estoy de acuerdo con las compañeras en el sentido de la capacitación, sí, pero en México también, pues bueno, nos falta la infraestructura, nos falta sí la capacitación, pero muchas veces esa capacitación es obsoleta. O de alguna manera es una capacitación, y no, yo lo digo por algunas dependencias también de gobierno que sí imparten dicha capacitación, pero pues es como repetitivo, no está actualizado o la imparten personas que no tienen esa capacidad, esa, digamos que a veces hasta el conocimiento. Hay carencia de esto. Entonces, en las dependencias como la Fiscalía o como el Poder Judicial o como el mismo Servicio de Administración Tributaria, aplican esos exámenes de confianza y de alguna manera se detecta, pero pues también seamos honestos. Hay muchas veces dedazo y eso es lo que de alguna manera ensucia ese tipo de evaluaciones, ¿no? Y es por ello que llegan a puestos gente que no está capacitada. Eso es todo, maestro. Muchas gracias, Olivia. En efecto, aquí, más allá de la capacitación o del enfoque técnico que se le ha venido dando, pues es precisamente evaluar esa perspectiva humanista que hemos mencionado y que además cuando mencionamos el tema del neuroderecho y las neurociencias, no solamente es aplicable para el acusado o para la víctima, sino también en realidad el operador de justicia cuenta con las capacidades cognitivas, emocionales y conductuales para llevar a cabo su trabajo, y si no, ¿qué debo de hacer? Muchas gracias, Olivia. José Alfredo, por favor, lo escuchamos. Sí, maestro, buenas noches. Mi conclusión en la reflexión del trabajo que dejó la clase pasada es que el sistema sí, como comentaron algunos compañeros, debe existir, seguir existiendo porque la sociedad tiene necesidades y a necesidades de una sociedad se ocupa la regulación y la implementación de justicia. Más sin embargo, desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, es que contando con y los especialistas y las materias idóneas para resolver a cabo la situación jurídica de los problemas que se presentan en una sociedad, independientemente de tiempo, forma, lugar y materia, es necesario y es idóneo contar con los especialistas y materias idóneos para resolver a fondo la situación jurídica de las personas o de los conflictos que se presenta en una sociedad. Si bien es cierto también que los servidores públicos debemos que contar con aptitudes y capacidades emocionales, psicológicas y demás para llevar a cabo nuestras funciones, también es cierto que debemos saber la interpretación de la ley, el marco teórico, la aplicación de la ley, derechos humanos, derechos de niños, niñas y adolescentes para el Estado, derechos de mujeres, derechos para infantes, derechos en amplitud de materias, se tiene que tener ese conocimiento, porque si no se tiene el conocimiento como servidor público, no puede estar Juan de la Cotona fungiendo en funciones para regular una sociedad sin tener
la percepción de cómo se lleva a cabo un proceso, de qué pruebas son las idóneas para acreditar tal hecho, sin saber cuáles especialistas o qué materias se deben de implementar para resolver a fondo un conflicto que se tiene en un centro estatal de justicia alternativa, en un juzgado, en una primera instancia. Saber qué pruebas son las idóneas para resolver a fondo una situación jurídica y no perder, no dilatar los procesos, no entorpecer señalamiento de fechas, ya sea justicia alternativa, sea un proceso en primera instancia, en segunda instancia, independientemente de la instancia en la que se encuentre. Es importante contar con los especialistas, como ya lo he mencionado, y con los conocimientos en materia para poder dirimir una situación jurídica. Pero sí también es importante, como ya lo mencionaron, contar con la capacidad emocional y demás que todo esto conlleva. Pero sí, desde mi punto de vista es muy importante conocer el marco teórico legal, conocer el derecho procesal, conocer medios, recursos, derechos de las personas, principios pro persona, derechos que todos los humanos tenemos al nacer con el simple hecho de ser personas y todo lo que esto conlleva. Es cuanto. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Alfredo. En efecto, aquí hemos puesto sobre la mesa varios puntos importantes. En primer lugar, y creo que todos estamos en el mismo tenor, de que el sistema de justicia penal no debe desaparecer, porque al final del día tiene que haber un ente o un sistema regulador de la conducta, porque ya lo hemos mencionado anteriormente. El hecho de que una persona cometa un delito, si bien puede ser resultado de la suma de diversos factores o condiciones que llevaron a que esta persona manifestara esta conducta, pero habrá otros casos en los cuales no se cuente con estos antecedentes y sí sea un resultado, digamos, unilateral o con un deseo personal de llevar a cabo este delito. No nos podemos casar con la idea de que todas las personas que cometen un delito tienen un trastorno psicopático, un trastorno neurobiológico, entre otros. Lo que sí, y creo que todos estamos también en el mismo tenor, de que el sistema de justicia penal principalmente no ha hecho las cosas bien. ¿A qué voy? Si nos vamos desde el punto medular de lo que el sistema de justicia penal planteaba desde sus albores, era reducir la incidencia delictiva y prevenir el delito. Si nos vamos desde ese tenor, serán los dos vertientes que tenía el sistema de justicia. Una, ni se ha prevenido el delito, y dos, ni se ha reducido el mismo. Al contrario, ha incrementado la incidencia del delito, ha incrementado, si lo queremos ver de este modo, la crueldad del mismo, e incluso hemos visto cómo grupos vulnerables o grupos que anteriormente no delinquían, hablando de adolescentes, hablando de niños, hablando de adultos mayores, al final del día, pues todos son susceptibles a cometer un delito. Entonces, si el sistema de justicia hubiera logrado su cometido, esto no lo estaríamos observando. Ahora bien, ¿qué se habla de este término del neuroabolicionismo? De decir, bueno, toda la conducta que tiene el ser humano se debe a que lo eligió libremente y por lo tanto es punible. Lo que sí tenemos que cambiar, y creo que ya con base en lo que hemos visto y lo que han revisado de este artículo, es que el sistema de justicia penal debe de reducir esa perspectiva punitiva o esa perspectiva de castigo, que al final del día no está resolviendo nada y al contrario está incrementando la manifestación de estas conductas. De ahí precisamente que al tenor de esta materia que estamos llevando, ¿cuáles son las rutas alternativas? No se trata de llenar las cárceles, no se trata de incrementar las penas, no se trata de darle pena de muerte a todos, porque al final del día eso no está resolviendo absolutamente nada. Ya lo mencionaba nuestro colega, porque en países de primer mundo las cárceles parecen suites. Incluso estas cárceles pues son de libre estancia, el interno puede salir y entrar a su libre elección. Y porque estos países tienen una menor incidencia delictiva. Porque incluso las repercusiones sociales que tiene son menos. ¿Qué hacen diferente ellos a nosotros? Pues invariablemente no se trata de incrementar las penas, no se trata de hacerlas más crueles, sino darle esa perspectiva y, como bien mencionaron lo de ustedes, la cuestión humanística. Regresar a entender que esta persona que está jugando es un ser humano que tiene un historial y tiene diversos antecedentes, y yo como alternativa y como juzgador con perspectiva desde el neuroderecho, ¿qué le voy a ofrecer? Además de meterlo en la cárcel 50 años.
Entonces, bajo este punto es precisamente lo que nos marca este concepto del neuroabolicionismo o este precepto del neuroderecho. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo todo esto que yo les acabo de englobar, pues entendemos que el sistema de justicia penal debe de modificar el cómo se aplica, más no la función última. La función es juzgar y analizar la conducta del ser humano y saber si es susceptible o no a una pena, una sentencia o alguna sanción, pero con la perspectiva entendible de que es un ser humano y que más allá de castigar la pena únicamente, buscar alternativas para prevenir la replicación de la misma. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O tenemos alguna duda? Todo bien, maestro. Todo ¿Todo bien, bien? maestro. Perfecto. Muy bien, entonces hoy vamos a cerrar con lo que estábamos viendo la semana pasada sobre el desarrollo de la conducta delictiva. ¿En qué sentido? Para entender todo esto que estábamos platicando anteriormente, es importante comprender de dónde radican estos puntos medulares, de dónde surge la conducta delictiva, para ir trazando qué alternativa yo voy a ofrecerles. Como bien mencionaron ya varios de ustedes, sí, hay capacitación, pero capacitación respecto a qué? Respecto a puntos y temas que me han dicho los últimos 10 años, que me siguen diciendo lo mismo, porque al final del día no cambia el cómo yo estoy ejecutando mi trabajo, o capacitación efectiva, evolutiva y con la perspectiva de las necesidades que está presentando la sociedad. Al tenor de ello, pues es importante entender todo eso, ¿de acuerdo? Ahora, nada más recuérdenme, ¿nos quedamos en esta diapositiva o en la anterior? Nada más recuérdenme. ¿En esta nos quedamos? Sí, maestro, nos quedamos en esa. Perfecto. Entonces, nada más para recapitular. Estábamos viendo la semana pasada cuáles son las áreas del cerebro que participan en el desarrollo de la conducta delictiva. Ya platicamos de las estructuras corticales, ya platicamos de las estructuras amigdalinas y estamos pasando a hablar de las estructuras accesorias o las estructuras coadyuvantes a este desarrollo. Comentábamos entonces de lo relativo al lóbulo temporal. ¿Y por qué este cobra un papel muy importante? Lo platicábamos la sesión pasada. ¿Por qué a partir desde el 96, que ya empezaba a tener una relevancia el lóbulo temporal, al día de hoy lo seguimos desestimando, seguimos sin tomar en cuenta la importancia que esto tiene? Y esto porque es muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos a una persona que sufre un traumatismo craneoencefálico, que bien puede ser un hecho de tránsito, bien puede ser un golpe, bien puede ser una caída, y que eso modifica su conducta. Y lo puede modificar su conducta con base a pérdida de la memoria, dificultad para moverse o, a lo que nos interesa en este caso, desarrolla una conducta atípica. Y lo voy a poner con este tema. Esta persona, que anteriormente, vamos a ponerlo así, era un contador que no tenía problemas con la ley, tenía un antecedente histórico familiar bastante aceptable, no había habido ningún tipo de altercado con su familia ni con alguna otra persona. Sufre una caída, se golpea precisamente el lado derecho y bueno, menciona su esposa que a partir de esa caída su conducta cambió, se volvió más intolerante, se volvió más, vamos a denominarlo, agresivo, generaba conflictos verbales e incluso físicos con sus hijos, y en el trabajo pues empezó a tener complicaciones a razón de que tenía altercados con su jefe, tenía altercados con sus compañeros. Pregunta, y de aquí radica este ejemplo que yo les pongo y que ya hemos visto. Esta persona tiene una conducta o un comportamiento violento o agresivo, con esto que yo les expliqué. Bueno, como dicen, maestro, que no se venía repitiendo, sería conducta, ¿no? Porque si fuese un comportamiento, ¿Okay? un antecedente previo de razón de ser o a un antecedente que sus familiares o tu núcleo familiar hubiesen detectado. Y sin haber antecedente de dichos actos, pues se refiere a una conducta, no un comportamiento repetitivo que determina a tal persona. ¿Ok?
Ya dejamos en contexto que es una conducta, pero ¿es agresiva o violenta? Con este ejemplo que yo les puse. Yo creo, bueno, desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, yo creo que sería agresiva, porque si fuese violenta, fuese más encaminado en cuanto a la violencia familiar, intrafamiliar y demás. Y aquí el antecedente menciona, indica que es en cuanto a cuestiones laborales y demás. Bueno, también cabe mencionar que también en la familia lo venía repitiendo y que su esposa se percató. Así que en ese sentido pudiesen ser los dos maestros, no se pudiese tipificar como los dos tipos en ese sentido, por determinando las causas generadoras o los antecedentes que mencionan las personas que lo rodean. Entonces, basado en lo que nos explica José, ¿sería agresivo en el trabajo y violento en su casa? Bueno, ¿Entendiendo lo que nos quiere decir? ¿O cómo? ajá, sí, así lo percibo yo, como una persona que imparte violencia en su casa porque está afectando el núcleo familiar, o se tipificaría, tendría que manejar como una cuestión de controversia familiar o violencia intrafamiliar. Y en cuanto a lo laboral, pues sí, en lo laboral sería una conducta agresiva, maestra, desde mi punto de vista. Ok, muchas gracias, José. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto o que tenga una opinión similar, complementaria o diversa? Yo creo que solo sería agresiva, porque ¿Por qué? violencia sería, que es lo que veíamos cuando es un daño desmedido, o sea, cuando es, siento yo que eso es como algo en demasía, y en este caso, pues como usted lo dice, o sea, tiene conductas intolerantes, eh, tendía a ser agresivo, o sea, es como algo más esporádico, por así decir. Bueno, sí, para mí eso es. Ok, sí, muchas gracias. Aquí, digamos, lo que usted nos pone en contexto es la magnitud de la conducta. Quiero entender. O sea, que al no ser algo tan magnificable, pudiera ser una conducta agresiva. ¿Entendí bien? Mm, sí, por el daño que causó. O sea, bueno, yo de ahí me baso, pues, que es el daño que él ha causado. O sea, como no ha sido mucho, pues para mí solo sería agresividad y no violencia. Ok, muchas gracias, Isis. José Alfredo nos comenta, sí, conducta y también coincide que es agresivo. ¿Alguien más? ¿O todos estamos de acuerdo con lo mismo? ¿Todos bien? Ok, ahora, ¿por qué les puse este ejemplo? Al tenor de ir entendiendo cómo voy yo a integrar la neurociencia y el neuroderecho al sistema de justicia, sea penal o la disciplina que ustedes quieran del derecho, es entender el por qué lo voy a implementar. Cuando hablamos de una conducta violenta, y quiero hacer mucho énfasis en esto para que quede muy claro, hablamos de que una persona desarrolla una conducta con el fin último de generar daño. Así sea una persona que llega y le voltea una cachetada a su novia, una, así sea esta persona que llega y la asesina, ambos son violencia. No, lo que categoriza la agresión y la violencia no es la magnitud, es el fin último y la génesis o lo que modula esa conducta. Supongamos que esta persona o este contador que se cayó generó un daño en el lóbulo temporal. Estamos hablando de que el comportamiento o en este caso la conducta tiene un modificador biológico. Entonces, en este caso, la persona tiene reducida la capacidad de modular su conducta. La finalidad última no es generar daño, sino que su cerebro no tiene la capacidad de modular el cómo se conduce. ¿De acuerdo? Así sea un golpe, así sea una grosería. Si tiene la finalidad de generar daño es violencia, así sea que le griten. O sea, la violencia no se radica en qué tan grave es el daño. Y eso es muy importante para los operadores de justicia, porque al momento de tipificar un delito, en este caso,
tenemos que cambiar esa perspectiva o tenemos que tener en contexto que no es la gravedad del delito desde el punto de vista, porque obviamente para otro tipo de casos sí implica, pero si lo vemos desde el punto de vista neurobiológico, no implica qué tan grave fue el hecho. Así sea que esta persona llegó y le gritó a su esposa y le dijo eres una inútil, eso es violencia. Si no hay un antecedente biológico que condicionara su conducta. Recordarán el caso que les ponía del infarto. Es este adulto que no era violencia, simplemente fue el infarto lo que condicionó su conducta. Pero si no hay un antecedente, como en este caso en el óvulo temporal, de que hubiera daño, entonces sí pudiéramos hablar de violencia. Si existe un daño biológico, es agresión. No depende, aquí, y lo pongo en contexto, José Alfredo, porque no podemos hablar de que en un caso, por ejemplo, en casa es violencia y en el trabajo es agresión. Una conducta es replicable con independencia del entorno, porque a lo mejor en su casa golpea a su esposa y abusa de ella, y en el trabajo a sus empleados les falta el respeto, les dice groserías y los discrimina, y sigue siendo violencia. Al final del día sigue siendo violencia. ¿Sí vamos en ese mismo sentido? ¿Ya lo tenemos más claro? Ahora, Sí, ¿esto maestro. por qué les... Sí, sería Muchas gracias. maestro, entonces la violencia sin la causa generadora de razón de ser. Sí, creo que sí, sí lo comprendí. Ok, perfecto, José. Sí, justamente es, ¿qué genera mi comportamiento? ¿Que yo quiero generar daño o que tengo una condicionante biológica que me conduce a comportarme de ese modo? Y desde aquí es bien importante porque en este ejemplo es donde se pone el contexto del artículo que yo les pedí que leyeran. Entendemos que el sistema penal considera a todos exactamente igual, con excepción de los antecedentes psiquiátricos, que es esquizofrénico, que tiene psicosis, que es epiléptico. Pero si ya nosotros entendemos precisamente que una persona, aunque no tenga un trastorno psiquiátrico como tal, puede tener alguna enfermedad metabólica, como puede ser diabetes, como puede ser un infarto, como puede ser un comportamiento desarrollado a lo largo de violencia o maltrato. Y eso condiciona modificaciones en mi conducta. Y entonces aquí el sistema de justicia penal no los puede categorizar a todos igual, sino que cada uno se tendría que analizar con esta perspectiva que ustedes ya dijeron, de conocer la causa sin perder el lado humanista y ofreciendo alternativas eficientes para su reinserción, que vaya más allá de meterlo a la cárcel 50 años. Adelante, José, lo escuchamos. Sí, maestro, cabe mencionar que la afectación biológica no es justificación y lo exime de la responsabilidad, pero también en cuanto a juzgadores y para emitir una resolución apegada a derecho es importante tener en cuenta los antecedentes. Esta cuestión, si no hay causa generadora y toda esta cuestión, ¿cómo encuadrarlo, determinarlo para, para tipificarlo de tal forma, maestro? Bueno, déjeme plantear mejor mi pregunta. Estas cuestiones de la cuestión biológica o que la cuestión biológica no lo exima de la afectación que haya hecho, ya sea hacia un tercero, a su núcleo familiar, independientemente de sea materia familiar, penal y demás. Esta capacidad biológica que lo limita a poderse llevar bien con su núcleo social, ¿qué valor tendría que tener o qué valor tendría que determinar el juzgador en una sentencia, en un acuerdo, en resolver a fondo la situación jurídica de una persona? El, el, el que sea una cuestión biológica y no una afectación más allá, o que haya sido por el transcurso del tiempo. Claro, José, aquí el punto, y es a lo que quería llegar, ustedes no van a categorizar o no van a resolver eso de forma, digamos, expedita. Ejemplo, lo que tenemos que tener en perspectiva ustedes, ya sea como abogados, como ministerios públicos e incluso como juzgadores, es decir, bueno, yo conozco cuáles son los factores que pueden intervenir en el desarrollo de la conducta. ¿Qué necesito yo
para llegar a esa verdad científica. Darle paso a la verdad histórica y darle paso a la verdad jurídica. Para la verdad científica, nosotros no lo vamos a hacer de forma unilateral. Ejemplo, en este caso del contador. Bueno, ya sé que tuvo antecedentes de un golpe. Punto número 1. Ya tengo la opinión de un neurólogo. Punto número 2. Ya tengo la opinión de un neuropsicólogo. Punto número 3. Esta conducta depende de un trastorno psiquiátrico. Punto número 4. ¿Está fingiendo la conducta? Porque tenemos que considerarlo también, que a razón de cómo va avanzando esta implementación de la neurociencia, pues también se cae en el sobre o el mal uso de la misma, la simulación de enfermedades, para tratar de lograr ese punto de inimputabilidad, como menciona. Y algo que la neurociencia forense, el neuroderecho o la psicopatología forense no busca crear inocentes, tampoco busca crear culpables, busca llegar a la verdad científica y que desde ahí se tomen decisiones. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? En primer lugar, pensar que esta persona puede contar con antecedentes que pudieran haber resultado en esta conducta. Ya lo mencionábamos la semana pasada, lo que nos dice Tom Van der Bron, que es la suma de factores que interactúan entre sí y que lleva esta conducta. No que pudiéramos llegar a esas conclusiones erróneas de decir que esta persona hoy se levantó a las 7 de la mañana queriendo ir a matar a sus compañeros de la escuela. Porque muchas veces eso es lo que llega erróneamente a pensar el sistema de justicia, que la persona dijo, bueno, hoy quiero ir a ponerme una bomba para explotar el metro, y que es algo que surgió hoy como una cuestión unilateral, sin no entender todo el contexto. Punto número 1. Punto número 2. Al yo entender eso, tengo que saber qué necesito yo para buscar esta evaluación. Yo no soy neurólogo, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy antropólogo, pero sé que puedo solicitar las intervenciones para que me hagan estas valoraciones. Y ya yo entonces, teniendo estos elementos, yo exponer ante el juez o el juez analizar, decir, bueno, ¿qué tiene o no relación? Aquí hablamos ya de otro término para ir complementando lo que estamos viendo, lo que se hace la formulación forense. Cuando hablamos de la formulación forense, precisamente, hablamos de la concatenación de 3 elementos. 1, los antecedentes. 2, las valoraciones. Y 3, el sustento científico, por decirlo así. Antecedente, este señor tuvo un golpe. 2, valoraciones, le hice una tomografía y resultó que tiene una hemorragia cerebral. 3, sustento científico, la hemorragia cerebral en el lóbulo temporal puede condicionar alteraciones en la conducta, sí o no. Y si sí, ¿cuáles? Y si no, ¿por qué? A eso hablamos de la formulación forense. Lo que sí les toca a ustedes hacer como operadores de justicia, abogados, defensores, ministerios públicos, los jueces, es hacer esta triangulación. Ustedes no van a hacer las valoraciones, pero lo que sí tienen la obligación es de tener sobre la mesa que existe la posibilidad de que esta persona tenga antecedentes psicopatológicos, violencia, maltrato, mala alimentación, carga genética y todo lo que hemos visto. Y si sí, ¿a quién le voy a pedir que intervenga? De ahí ustedes recordarán este precepto que yo les decía, de la evaluación trans, inter y multidisciplinario. No se trata de, como anteriormente se decía, que el juez era el perito de peritos. El juez no lo sabe todo. El juez no puede saber de genética, de neurología, de genética, de tránsito, pero tiene elementos que van a participar precisamente para explicarle al juez, explicar al Ministerio Público y al defensor por qué esto tiene validez y por qué no, lo que conocemos como razonamiento probatorio. Y para llegar a este razonamiento probatorio, todos estos elementos que yo les digo tienen que tener un procedimiento científico. De ahí la formulación forense. Recordarán que les decía la semana pasada, ¿cuántos dictámenes ustedes han visto con una hipótesis, con discusión de hipótesis, con correlación hipotética, con conclusiones a través de fórmulas? Son muy pocos, incluso muy nulas. Adelante, José, lo escuchamos. Sí, es lo que le comentaba, maestro, bueno, anteriormente en mi conclusión, que es súper importante contar con el especialista idóneo en la materia para llevar a cabo, a resolver
o dirimir una situación jurídica de la mejor manera. Es correcto, ¿verdad? Perdón, creo que se apagó mi micrófono. Así es, efectivamente. No se trata de que yo como abogado, que yo sé de neurociencia, yo me voy a poner a evaluar a la persona, a hacer los instrumentos o hacer las baterías. Pero sí voy a solicitar que hagan estas intervenciones para que pueda yo obtener resultados y yo pueda decirle, pues bueno, ¿me sirve o no me sirve? Esto me sirve para poder obtener vías alternas de resolución, de decir, ¿sabes qué? Pues si bien sé que el acto, ya que hablamos del derecho de acto de autor y que tiene que ser mixto, estoy evaluando el acto, pero tomando en cuenta el autor. Y decirle, ¿sabes qué, señor juez? Sí, mi cliente o la persona que yo estoy defendiendo o que estoy acusando cometió un delito. Ese delito lleva una sanción. Pero como algo complementario a lo que yo le estoy diciendo, es que no requiere que lo metamos 80 años en la cárcel, requerirá valoración por psiquiatría, valoración por neurología, valoración por psicología, para que su conducta se vea mejorada y por lo tanto hablemos de una reinserción óptima. De ahí, de las vías alternas, que no únicamente es reducir la pena, no únicamente es que chispe el sistema de justicia, sino decir, bueno, tu acto tiene una sanción, sí, pero además te ofrezco alternativas para que mejore tu condena. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O tenemos alguna duda? Vamos bien, maestro, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, siguiendo con lo mismo, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa? Para que la conducta pase de una conducta, digamos, típica a una conducta agresiva afectiva, evoluciona a una conducta agresiva instrumental y que pase a la violencia, requiere de diferentes factores y elementos que van a confluir entre sí para manifestar esta conducta. El hipotálamo juega un papel muy importante. ¿Por qué? Cuando hablamos de estrés, el hipotálamo libera una sustancia que se llama hormona, perdón, déjame borrar esto, que no es este, perdón, es hormona adenocorticotropa, ACTH. Y esta sustancia juega un papel muy importante, porque si una persona está sometido a estrés, ya sea por un esquema o un ecosistema violento, un ecosistema agresivo, mala alimentación, alguna enfermedad crónica, llámese hipertensión o diabetes, o incluso alguna situación económica adversa, ACTH sube. Y la hormona adenocorticotropa va a liberar una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol, a su vez, no es malo. Lo que es malo es cuánto dura en nuestro sistema. Se los voy a poner de este modo. Cuando ustedes tienen que presentar algún caso ante algún tribunal o tienen que presentar algún examen o están en alguna situación familiar crítica, como bien puede ser un enfermo, bien puede ser algún problema familiar, el cortisol sube. ¿Para qué? Para mejorar mi estado de alerta, para mejorar la velocidad de mi toma de decisiones, para mejorar mi resistencia física. Y el cortisol es bueno, pero con el cortisol, en lugar de tener un pico y un valle a corto plazo, se mantiene a lo largo del tiempo, empieza a generar algo que se llama un proceso proinflamatorio por estrés. Algo que nos pasa, creo que a todos los que estamos actualmente pues en el mundo en general, que vivimos estresados porque ya es tarde, porque hay tráfico, por la cuestión de seguridad económica, entre otros. Pero ¿qué pasa? Cuando ese cortisol se mantiene crónico, pasa lo siguiente. Agresión afectiva. Yo tengo un altercado con algún compañero del trabajo, el cortisol estimula el hipotálamo medial y entonces hay una respuesta emocional típica del sistema nervioso. Me defiendo, establezco mi punto, pudiera a lo mejor llegar a ver algún altercado verbal. Pero pasando ese proceso, el cortisol baja y regreso a mi estado natural de no estar peleando con todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando el cortisol se mantiene de manera persistente? Esta agresión
pierde este factor adaptativo que les explicaba la semana pasada, y entonces hablamos de una agresión instrumental. ¿Qué estructuras se encargan de esto? El hipotálamo lateral, la sustancia gris periaqueductal. ¿Y qué pasa aquí? Que ya la persona manifiesta conductas vulnerantes, y ya le podríamos poner aquí violentas, porque carece de un componente emocional. Tenga o yo un detonante, tenga no una causa que condicione mi conducta, yo voy a golpear a la persona, le voy a faltar al respeto, la voy a violentar, porque mi fin último es generar daño. ¿Y esto de qué depende? Entre muchos factores, que el cortisol se mantenga por mucho tiempo elevado. Entonces, a lo mejor ustedes lo podrán ver. Cuando pasan por un proceso de mucho estrés por un largo tiempo, se tornan más intolerantes, que les hablan les enoja, que cualquier cosa que les digan ya, dicen, bueno, es que cualquier cosa que te diga ya te enojaste, ya me gritaste, eres de muy mecha corta. ¿Por qué? Porque entonces estamos cambiando esa cuestión adaptativa y le estamos perdiendo. Y esto porque es muy importante, y lo vamos a poner en contexto, un ejemplo que ustedes pusieron. Este caso de este esposo que encontró a su esposa con otra persona y los mató, pudiéramos hablar de una agresión afectiva o instrumental. ¿Y por qué? Sería como una, bueno, según mis apuntes, un tipo de agresión instrumental, porque la conducta violenta, no, no la instrumental, porque la instrumental necesita, no necesita algo que lo motive. Acá sería como la emocional, ¿no? Porque hubo algo que lo motivó. ¿Sería la afectiva entonces? Sí. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Qué otra opinión tenemos al respecto? ¿O todos estamos de acuerdo que es agresión afectiva y que fue motivada porque encontró a su esposa con otro? En mi caso, sí. Es Ok, una Enrique, muchas gracias. agresión afectiva. ¿Alguien más? Dice por aquí José Alfredo que no se amontonen uno por uno. Sí, yo estaba viendo mis apuntes, es que como que cuando ya hay pasos así, situaciones que ya han pre a esto que derivó en que los encontraran, recuerdo que dijo que era algo como planificado, maestro, ¿o no? ¿Nada que ver? Es parte de, aquí tendríamos que analizar, y es al punto que quería llegar. Tenemos que ver el Ah, contexto global, precisamente, sí, porque hablábamos de porque la violencia. Adelante, Ángel, que lo escuchamos. sí, porque, ok, los encontró, pero a lo mejor ya había alguna situación, algunos antecedentes y aparte de encontrarlos, pues todo se agolpa y es cuando pasa pues esa conducta, ¿no? Que todo, todo lo que anteriormente sucedió, ya en ese hecho último, pues ya se acabó el límite, ¿no? Hasta ahí sí ya, o sea, entiendo que fueron, según yo, varias cosas, situaciones que causaron que, que llegara a esa situación de estar con otra persona, pues, ¿sí? Claro, aquí es donde, en efecto, aquí al punto que quería llegar era el siguiente, que tenemos que ir cambiando esa perspectiva de no querer, tampoco caer al punto de querer todo resolverlo mediante y a través del neuroderecho, la neurociencia, sino que nos pone en el contexto lo siguiente. Voy a dejar de compartir y voy a presentar una diapositiva que nos va a ser muy útil para eso. Denme nada más un segundo. ¿Por qué? Cuando hablamos de la perspectiva de neuroderecho, no quiero decir que todo lo tengamos que resolver a través de las neurociencias o de todo lo que tenga que ver con el cerebro, no.
sino tener una perspectiva última y una perspectiva complementaria a todo esto. Denme un segundo nada más. Aquí está. Déjenme le comparto. Este no es de esta sesión, lo vamos a ver ya en lo correspondiente, pero quiero que lo pongamos en contexto porque nos va a ayudar mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto que le estoy presentando nos habla de lo que tiene que ver con el antecedente de trastorno de estrés postraumático, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la importancia? Al hablar de un esquema o de un proceso de neuroderecho, ¿qué pasa con el sistema penal? Que lo que evalúa es esto. Aquí, el fin último de la conducta, de decir, bueno, mató a su esposa y te voy a juzgar por homicidio, e incluso por feminicidio. Pero ¿qué está pasando con los otros dos elementos? Y lo que ustedes hablaron de decir, bueno, es que la mató, ¿por qué? Bueno, porque en el momento de asesinarla, pues estaba con su amante, estaba en su casa, perdón, el amante era su mejor amigo, bueno, diferentes factores. Y hablamos del antecedente peridelictivo. ¿Qué ocurrió al tenor precisamente del proceso? ¿Qué ocurrió durante este procedimiento o durante el momento? Estaba enojado, estaban peleando, ya lo había planificado, no, era la primera vez que le encontraba o ya la había encontrado 15 veces y ya llegó a su límite, ¿me explico? Pero lo más importante es el pretraumático, el predelictivo. ¿Qué pasó antes de que este esposo asesinara a su esposa? Bien mencionaba Angélica, ya había habido altercados previos, ya la había vulnerado, su esposa al contrario, ya lo había engañado anteriormente, ya había habido sucesos parecidos. Esta persona cuenta con antecedentes de consumo de sustancias, cuenta con antecedentes de violencia, ya tiene antecedentes psicológicos y técnicos y van viendo cómo no solamente es, como bien dice el sistema de justicia penal, de acto, porque si fuera de acto, solamente estoy evaluando un 33.3% del hecho y estoy dejando todo lo demás. Estoy dejando de lado qué pasó al momento y qué trae atrás esta persona para desarrollar esta conducta. ¿Vamos bien? Entonces, cuando hablamos de la perspectiva del neurólogo, es esto, tener en panorama las tres esferas del acto, las tres esferas de la persona y trazar lo siguiente para ir complementando eso. Trazar en este punto el acto. ¿Qué acto cometió? Y aquí es lo que les decía, la violencia o el delito no va a depender de la magnificación, sino de la finalidad. Ejemplo, el contador que tenía una hemorragia cerebral golpeó a su esposa, pues porque su cerebro estaba trabajando mal. Él no tenía la finalidad de dañar a su esposa. Y por lo tanto, estamos hablando de una conducta agresiva. Pero si entonces esta persona no tiene ningún daño biológico y violenta a su esposa física y sexualmente, todo el tiempo está controlado donde está, si llega tarde le falta el respeto y la ofende, entonces el fin último está muy claro en este caso. Pero ahora, peritraumático o peridelictivo, ¿qué ocurre al momento del proceso? Y aquí es donde nos encontramos en el punto, digamos, medular y en el punto debatible del neuroderecho. Y la pregunta que yo les haría, por si gustan comentarlo, sería, ¿yo cómo compruebo que la persona al momento del hecho no estaba en condiciones de tomar decisiones de forma adecuada? ¿Cómo lo compruebo? ¿Qué se les ocurre o qué piensan? Al momento del hecho no estaba, ¿qué dijo, maestro? Sí, que si esta persona estaba en condiciones de poder modular su conducta. Mm. Científicamente con una valoración o psicológica. Ok, esa es una que más. em,
un dictamen. mm, ¿En qué? mm, También en como estudio, como, no sé, clínico de emoción, pero tiene un nombre, se me fue ahorita. Es, para ver si es imputable o no, ¿no? Ok, aquí recordemos algo importante, Angélica, que las valoraciones de neurociencia, psicopatología forense y neuroderecho no busca decir si es culpable o no del hecho, Ujú. si es imputable o es inimputable, no. Lo que busca es esta persona, cómo está No trabajando su cerebro. estaba, Ajá, tenía una lesión, podemos decir, que le impedía actuar como normalmente se actuaría ante una situación, pero él fue en el sentido, este, contrario, exacerbado, ¿no? ¿Eso? ok, sí, pudiera ser que Ujú. sí, que aquí a lo mejor la conducta está alterada, ya presenta, por ejemplo, yo le hago una evaluación neuropsicológica y veo que esta persona tiene dificultad para tomar decisiones. Y si yo tomo en cuenta que esta persona está en una situación de estrés y además sé que el cortisol incrementa esta discapacidad para generar y tomar decisiones, puedo hacer algo y aquí viene, vamos a ocupar ya estos términos para que les sean útiles a ustedes, que se llaman inferencias forenses. ¿A qué voy con esto? No se trata, y por eso les pongo este ejemplo, de decir, yo me imagino que como era su esposa y estaba enojado, eso lo llevó a que matara a su esposa. Yo creo. No se trata de yo creo o yo me imagino. De decir, bueno, yo evalué a esta persona y aquí es donde ya vamos a empezar a ver, lo vamos a empezar a ver ahorita y ya en las siguientes clases, qué herramientas voy a implementar y para qué caso. Punto número 1. Este esposo me está diciendo que nunca había violentado a su esposa, que era la primera vez que se había enojado con ella porque le encontró teniendo relaciones con otra persona y que se llenó de ira y que por eso agarró la pistola y la mató. ¿Ok? Yo voy a implementar algo que conozco como psicología del testimonio. Punto número 1. Y saber si esta declaración que me está diciendo esta persona tiene una credibilidad suficiente para mí. Punto número 1. Si entonces sé que su su declaración tiene cierta credibilidad, entonces, bueno, me está diciendo la verdad, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿de dónde vino la conducta? Bueno, ya haré valoraciones por neurología, por neuropsicología, por psiquiatría, por antropología social, por sociología, para poder trazar de dónde viene el problema. Y reitero, y quiero ser muy enfático en esto, no para eximirlo de su culpa, no para justificar la conducta. Decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, yo entiendo que estabas enojado, yo entiendo que ya te había engañado otras 40 veces y que por eso la mataste. Esa conducta es punible y por lo tanto susceptible a sanción. Pero también entiendo que tú tienes antecedentes que te llevaron a tomar esas decisiones. ¿Ya que voy? Punto número 1. Y aquí es donde hablo de la evaluación mixta. Tu acto va a recibir una sanción, pero el autor va a recibir, vamos a considerarlo como apoyo o una sostenibilidad terapéutica de decir, sí, tu acto tiene una sanción y ahora, pero también entiendo que tú tienes un trastorno psicológico, trastorno de estrés postraumático, vienes de un entorno de violencia, bueno, todas las posibilidades. Y entonces yo como operador de justicia, yo como sistema de justicia o como macroecosistema político, te voy a ofrecer alternativas para mejorar tu conducta. Porque ya sé que aunque yo te meta 20 años en la cárcel, en 20 años que tú salgas, vas a seguir replicando la misma conducta y no vamos a llegar a una reinserción, que ya le hablamos de readaptación, de reinserción, de readaptabilidad. Ha cambiado el nombre a lo largo del tiempo, pero la realidad es que seguimos haciendo las cosas mal y no estamos obteniendo ningún resultado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí.
¿O tenemos alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, regreso para la diapositiva que estábamos viendo acá. Perdón, maestro, lo de las inferencias forenses, Ujú. ¿eso es para después? No, la diferencia forense era lo que le explicaba. Ok, Era esto, lo de la sociología, de psicología del testimonio, todo eso es lo que lleva a poder establecer que imponer una sanción y a él un tratamiento. O sea, todo eso es. eso es lo que nos ofrece la inferencia forense. La inferencia forense lo que Ujú. traza es decir, punto número 1, entender que tu acto o tu conducto, tu comportamiento viene de algún lado, no fue espontáneo. Es el primer punto. Ok. La primera Ujú. inferencia que hacemos se van haciendo por inferencias, la inferencia que lo vamos a denominar inferencia natural, inferencia secundaria e inferencia resolutiva. Inferencia natural. ¿De dónde vino tu conducta? ¿Estabas enojado? ¿Tú ya eres violento desde hace 10 años? ¿Estabas bajo el influjo de alguna sustancia? Inferencia natural. Inferencia secundaria. Yo ya sé de dónde vino eso, entonces, si estabas tomado, si estabas enojado, si ya tenías antecedentes de violencia, voy a establecer y voy a trazar rutas para evaluar y decir de cuál de estos factores tiene mayor peso en tu conducta, el que estuvieras borracho, el que fueras violento o el que estuvieras enojado. Ese es el secundario. Y el tercero, la inferencia resolutiva. Ya que analicé el caso o la conducta, ya que te evalúo a ti como persona, establezco los antecedentes que tú tienes son suficientes para que tú manifestaras la conducta, sí. Y si es así, ¿qué alternativas te voy a ofrecer? Hipótesis 2, de ahí viene el contraste de hipótesis. Los antecedentes que tú tienes no son suficientes para que tu conducta se haya manifestado de ese punto, entonces entiendo que esta conducta viene de alguna otra causa que no es psicopatológica. ¿A qué voy? No es tu cerebro, no son tus antecedentes, sino, si lo pudiéramos poner muy determinísticamente, es porque tú lo quisiste hacer, por decirlo así. Y por lo tanto, aquí viene la vertiente de decir, no eres inimputable, pero te castigo, vamos a hablar de una imputabilidad disminuida. Tu acto tiene una sanción, pero entiendo que fue condicionada por algo. Ustedes recordarán que hablamos de libre albedrío, que para la neurobiología el libre albedrío no existe, sino de intuiciones de libertad. ¿Qué tan libre fuiste en este momento para decidir matar o no a tu esposa? Poco libre o con una libertad amplia. Poco libre te ofrece alternativas, ampliamente libre, entonces tú lo quisiste hacer porque es tu forma de conducirte, entonces obviamente la forma de proceder en la sentencia será diferente. No sé si me expliqué en este punto. Si no, lo explicamos nuevamente. Sí, sí, me quedó claro. Lo que pasa es que me perdí en dónde, qué era todo lo que englobaba. Ujú. Lo de- Sí, faltaba explicar eso, les ponía el ejemplo para sí, que lo fuéramos desmenuzando. sí, ¿De gracias, maestro. acuerdo? No, ¿de qué? Ahora bien, ¿qué pasa con la amígdala? Y este es el punto medular de la conducta delictiva. Cuando hablamos de la amígdala, hablamos de la estructura principal que nos va a conllevar a actuar de forma innata, a actuar de forma, vamos a denominarlo, visceral. La amígdala, en esencia, se carga de un mecanismo que le vamos a considerar como de lucha o huida o fight and roll para sobrevivir. ¿Y qué es lo que va a condicionar a la amígdala? En esencia, es el miedo. Perdón. Porque, por ejemplo, el hecho de que yo decida si me defiendo o no, pues es que entiendo que mi entorno o la situación a la cual yo estoy expuesto me pone en riesgo a mí. Bien puede ser un asalto, bien puede ser, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Acapulco, bien puede ser violencia intrafamiliar, me pone en riesgo. Y entonces yo voy a huir de ese entorno o me voy a defender. ¿De qué se encarga la amígdala? De cosas bien sencillas. Cognición social,
regulación emocional, pensamiento de recompensa, memoria emocional e identificación de factores amenazantes externos. Nada más de eso. Prácticamente, si lo englobamos, lo que va a regular y va a condicionar cómo voy a actuar. Cognición social, ¿en qué entorno me encuentro? Regulación emocional, me enojo, me pongo feliz, me mantengo tranquilo, mejor me alejo. Recompensa y memoria, esto que yo estoy haciendo me ofrece un beneficio, esto que yo estoy haciendo me genera un placer personal, esto que estoy haciendo lo hago bajo un objetivo personal, sí o no. Y además identifica factores amenazantes externos. Ustedes recordarán que les explicaba la sesión pasada que cuando una persona está sometido a un entorno nocivo, ya sea de forma crónico o agudo, el cerebro percibe su entorno de manera continua como amenazante. ¿A qué voy? Si un niño que fue violentado de los 4 a los 8 años por sus padres, su cerebro ya aprendió que todo su entorno y todo lo que tenga que ver fuera de él le va a generar daño, lo va a agredir y lo va a poner en riesgo. ¿Cómo va a actuar el cerebro? A la defensiva, va a actuar agresivo e incluso puede generar cierta conducta violenta. ¿De acuerdo? ¿Es lo de la callosidad emocional? Es una de las posibilidades, claro. Es una de las alternativas. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos de una situación crónica, ya hablamos de que la amígdala se está haciendo una callosidad, de que está generando una resistencia al miedo. Ya el miedo no es quien conduce o quien regula esta conducta, sino más bien hablamos de que ya la amígdala todo el tiempo va a actuar de forma agresiva, sea reactiva o sea emocional, por esta adaptabilidad. Perdió su mecanismo adaptativo. Y entonces aquí la persona ya no va a actuar como forma de supervivencia, sino como forma autónoma. Ya la persona va a desarrollar una agresividad instrumentada. Y el pasito hacia la agresividad, hacia la violencia es muy chiquito. ¿Por qué? Porque cuando la amígdala se daña, ya sea por un golpe, por un infarto, por un tumor o por esta callosidad emocional, hay dificultad para el reconocimiento de señas faciales, desarrolla una callosidad emocional, donde ya la manifestación o la actividad de la amígdala no va a depender del miedo, va a depender de otras cosas. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué relación tiene esto con la agresividad? Que la persona tiene una relación, o más bien la amígdala tiene dos porciones, que es la amígdala ventral o anterior y la amígdala dorsal. ¿Se desconectó el maestro? Y parece que se le fue la señal. Sí, ¿verdad? Ya tenía momentitos así como que no se escuchaba bien. ¿Con ustedes también se escucha así como ruidito, como bullicio? ¿O no? Sí, se Cuando escucha estaba ruido. hablando el maestro, ¿no? Sí, se A escucha a ruido. lo mejor tiene fiesta. Ay, sí. Que nos invite. No, yo escuchaba así un ruidito, o sea, serán los niños, pero no. Yo me metí a los participantes a ver si alguien tenía el micrófono abierto, pero no, todos lo teníamos cerrado. Entonces sí, el bullicio era por allá, un poquito.
Monse, ahí te hablan en el chat. Ahorita le mandé mensaje a la de Magíster para que le comente al maestro. A lo mejor ni cuenta se ha dado que se desconectó. Sí, a lo mejor no se dio cuenta. Le mandaremos mensaje al chat. Ya le mandé yo. ¿Ya? Ujú. Que sí le comentó, dice. O sea, sí se dio cuenta que se salió. Que nos vemos el próximo jueves. Mejor ya el jueves, en 15 días. A ver qué dice la maestra. Vi que estaba anotando Fue algo. la luz porque llovió. Está intentando Ah, conectarse, sí. pero si no, que no se preocupe, es muy peligroso ahorita. ¿Dónde vive o qué? No vive ya por Guerrero, ¿ah? Sí. La tarea la teníamos que mandar al correo del maestro, yo no la envié. Sí. Ay, mi hijo. Era el martes. Ay, bueno, tendré que mostrar mi incapacidad. Tú mándala todavía. ¿No dijo nada de las tareas? Y no nos contestó el mail. Yo la mandé el miércoles a las 7 de la mañana. Monse, responde mis mensajes para que me mandes el correo del maestro. Lo pusieron en el chat, ahorita te lo mando en la Eh, página. Es que yo no estuve en la clase pasada, pero ahí en la grabación viene el correo, pero ahorita te lo pongo. Y ahí lo puso. Lo puso en el correo y mandó también el artículo. Yo por eso, hasta que el sábado preguntaron que la tarea, y yo, chin, ni supe, pues.
Y al inicio de la clase no comentó nada al respecto el maestro. Nos preguntó al respecto del artículo, como nuestra conclusión del artículo. Ah, ok. Sí, Yo nada Ah, más, interesante. yo nada más referí mi opinión en base a lo que todos están comentando y lo más viable, pero no me acordaba de la tarea. ahorita te mando Buen el sentido artículo. común. Ahí está el artículo en el chat, José Alfredo. Y yo también mandé el correo. Ah, gracias. Lo que pasa es que ahorita no tengo WhatsApp, pero ahorita mi compañerita Monse me lo Aquí, reenvía. no, aquí en el chat, ahora te lo reenvío ahorita te lo reenvío. Aquí al teléfono de Celeste, porfa. Sí, ahorita te lo reenvío. Gracias, compañera, ya me llegó. Está medio complicado eso de la, medio confuso, ¿no? De repente lo de los esferas del acto y que el pretraumático y el pentraumático y todo ese rollo. Sí, yo creo que es solo una pasadita y ya cada quien, Es como que que son conceptos debe que investigar más. no estábamos familiarizados, la verdad, con todos estos conceptos. Y sí, tiene uno que pues estudiarlo mucho para empaparse porque no está nada fácil. Pero ya igual, como que si lo tienes en la cotidianidad, pues rápido, como lo de la mediación y todo eso, igual adentrarse en esto, igual ya después va a ser lo Como bola en mismo, ¿no? ¿Te tobogán. imaginas qué padre? Ándale. Sí, pero si los escuchas las palabras y dices, ay Dios, ¿qué es esto, no? Y Sí, bien empiezas a interesante buscarle, esto. sí, y sí está, sobre todo que son nuevas, que no teníamos nada que ver con eso. Ya ves, hasta en el artículo decía, estas son decía los puntos, decía las palabras importantes o a destacar, y era que la neurociencia, microbiología, Angie, tú todas solo las- envías el trabajo, Angie. ¿Qué dijo? Buenas noches, Dijo, licenciados. Les sí, habla Lucy. Hola, Sí. hola. Ortiz. Ahorita estaba contactando con el docente.
pero desde ese ratito me está diciendo que tiene problemas de conexión, no de conexión como tal, sino que está lloviendo y ahorita ya ven ahorita con el huracán y todo, y donde se encuentra está lloviendo y se le fue la luz, entonces no sé si sus datos sean suficientes para conectarse ahora sí pues a lo que viene siendo el Zoom, porque ya ven que es un poquito más complicado, pero me sugirió que que les preguntara a ustedes que si para la próxima sesión entraran una media hora antes para reponerles el tiempo que se perdió. Por ejemplo, para dejarla ya para concluir la clase. No sé a ustedes qué les parece. De Sí, está acuerdo. bien. Sí, Sí, está está bien. bien. Sí, ok, para no, más que nada él me lo dijo porque dijo, no, es que no regresa porque estaba intentando ingresar y me estaba mandando las capturas, pero le dije, bueno, pues si quieren, ahorita déjenme comentarlos con el grupo y pues si ellos sugieren que lo programemos media hora, antes de su próxima sesión, o que les toque el jueves, media hora, a más de clases para que no tengan, pues ahora sí, un problema en que no haya dado su clase como es, ¿sí? Entonces todos están de acuerdo, ¿verdad? Sí, no hay Sí, problema. Muchas Sí. gracias. Pues Media hora antes. Buenas sí, noches. está bien. les deseo Gracias, una adiós. bonita noche. Gracias. Adiós. Buenas Bye. noches. Gracias. Bye. Buenas Buenas noches. Hasta noches, mañana. descansen. Nos Hasta mañana. vemos. Bye. Bye.